capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Leo para ustedes. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grefas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Puede tomar su lugar. Posiblemente en esta mañana no vamos a concluir, pero yo quisiera hablar de los miedosos y los ungidos. 2 grupos que nos podemos encontrar según la palabra que miramos en estos pasajes o en este capítulo. Porque el versículo 1 dice: y los filisteos se juntaron. Y dice: ¿para qué? Y habla de guerra. Y se congregaron en Soco. Soco significa vallado de espinas. Y en Aseca, en Efes-Damim. Efes-Damim significa límite de sangre. Pero meditaban esta palabra, donde el verso 2 también agrega: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Ela significa roble. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y si pregunto, ¿cuál de los 2 ejércitos era el más valiente? ¿Cuál de esos ejércitos era el que pensaba que podía ganar? Cuando miro esto, hablando del verso 2, hombres de Israel se juntaron y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Dígale al que está al lado suyo: siempre aparece un Goliat que quiere desafiarte. Cada día nosotros
o por lo menos en ocasiones nos enfrentamos a gigantes que nos van a amenazar. Esos gigantes pueden tener diferentes nombres, como algún tipo de deuda, como la relación de un matrimonio. Y se levantan los gigantes porque lo que quieren es dividir y despedazar, aniquilar lo que Dios ha hecho. A veces son los hijos que son rebeldes y entonces son gigantes a los cuales tenemos que saber enfrentar. Planes que tal vez no logramos. Otras personas que pueden tener algún tipo de vicio. Personas que pueden estar amarradas a la pornografía y no pueden controlar eso. Malos hábitos que no logramos vencer. Hay gente que con solo mencionar al gigante sale huyendo. Y por eso hablo de los miedosos y los ungidos, pero sabe que los miedosos forman parte de la iglesia del Señor. Mire al que está al lado suyo. ¿Será un ungido o será un miedoso? Vuélvalo a ver. Con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta quiénes somos y quiénes son los que están a nuestro lado. La forma de hablar de cada uno va a decir si es un ungido o es simplemente un miedoso. Porque esta gente de Saúl era gente que había sido entrenada para el campo de batalla, que habían sido en algún momento colocados con alguien para que los formara, para que los enseñara. Y eran personas que estaban preparadas para ir a la guerra con las armas que ellos poseían. Las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero tenemos que saber cuáles son las armas de nuestra milicia. Porque si no conocemos las armas, entonces puede ser que entremos en el grupo los miedosos. Y es que esta gente, si lo ponemos en el contexto actual, iban a la iglesia. Son soldados que iban a la iglesia, que leían por lo menos de vez en cuando la escritura, que aunque fuera de vez en cuando oraban. Pero cuando les aparece el gigante, es ahí donde entonces no tienen la capacidad, porque la palabra dice que el oír, o la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos la fe suficiente, si no creemos, si no hemos experimentado, no podemos saber cómo enfrentarnos al gigante. Hay personas que usted puede encontrarse que no tienen experiencia de nada con Dios. Pueden llegar a una iglesia, pueden leer la Biblia, de vez en cuando puede hacer que oren, pero usted los observa, usted se da cuenta, no son adoradores, no son ungidos y usted los puede conocer. El llegar a una iglesia no significa que seamos ungidos. El sentarnos en una banca no significa que seamos gente ungida por Dios. Los ungidos saben adorar. Los ungidos no esperan que los demás lo hagan. Los ungidos se meten en la profundidad y no están esperando a ver quién lo hace o quién no lo hace. Porque saben a qué llegan, qué vienen a hacer. Y cuando viene el gigante a desafiarlo, también se colocan en la brecha, entendiendo y sabiendo que Dios está con ellos y tienen la plena seguridad que Dios los va a defender. Hemos vivido ocasiones, posiblemente todos, que nos enfrentamos a momentos tan críticos y tan difíciles, tan complicados en nuestra vida, que a veces tal vez lo que deseamos es salir huyendo. Es lo que hicieron ellos. Los ungidos no huyen.
Los ungidos van al frente, se enfrentan al gigante, porque saben que en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, se le cortará la cabeza y no volverá a aparecer nunca más. Pero los gigantes seguirán apareciendo, porque aquí leemos que apareció un gigante. Pero no fue solamente. ¿Sabe cuántos gigantes aparecieron en el reinado de David? No sabe. Lo sabe usted, usted no me lo puede decir, porque no le voy a escuchar. Más adelante le voy a enseñar cuántos gigantes David, aunque con algunos no pudo, sino le tuvieron que ayudar, pero que aparecieron en el camino de David. Pero meditaba en esto, hermano. Los filisteos estaban sobre un monte y la gente de Israel sobre otro monte, y el valle entre los dos. Se dice que ahí lo que los dividía, que no podían cruzar por cualquier parte, era como hablar de un arroyo. Eso era lo que los dividía. Ahora, los filisteos colocaron su campamento en Efes-Damim, que quiere decir límite de sangre, posiblemente por los frecuentes encuentros sanguinarios que habían ocurrido, y por eso le daban aquel tipo de nombre a aquel lugar. Lo que los separaba de ellos era una quebrada, un arroyo profundo que solo se podía cruzar en cierto lugar. De ahí fue donde David, cuando bajó, juntó las piedras. Y se ha hablado mucho de las piedras, pero ahorita le hablaré un poco más, porque quiero mirar, aquí viene lo impresionante, porque dice: salió del campamento de los filisteos un paladín. Y yo me preguntaba, ¿serán estos valientes? Porque los de Israel, déjeme decirle que eran miedosos, para no decir cobardes. Pero escudriñando la palabra, me doy cuenta que ni los filisteos eran valientes. Aparece un tipo que medía más de 2,5 metros. Y eso los apantalló. Hay veces que aparecen gigantes en nuestra vida, hermano, que quieren apantallarnos y nos echamos a morir. Gigantes como cuáles, como un dictamen médico, como que le pronostiquen a usted algo, como que le digan algo, como que se vea envuelto en una situación complicada y difícil. Hace algunos días, la semana tras anterior, de acuerdo a algunas situaciones por las cuales hemos pasado, Dios me dijo: yo te he ungido, tú no eres un miedoso, y te voy a enseñar qué hacen los miedosos, pero qué hacen los ungidos también. Versículo 8 dice: paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Esos son los que tratan de impresionar, que tal vez aparecen en alguna parte y se ponen a orar: ¡oh Dios! Y hacen mucha bulla, pero no hay unción. La unción no está en el escándalo. La unción se mira cuando usted enfrenta a los gigantes.
Cuando el gigante viene y te roba la paz y usted no se deja que se la robe. Cuando quiere amedrentarlo, pero usted saca siempre la palabra diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios me sostiene de su mano y que no dará mi pie al resbaladero, porque no se dormirá aquel que guarda y cuida a Israel. Y el gigante les hace la pregunta: ¿para qué? Hoy día podríamos encontrar personas que se amedrentan por alguna noticia. Se ponen ahí en el frente de batalla, pero cuando ven la situación, porque aquí dice: no soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. A un pastor le dije: sabe, Dios me dio una palabra. ¿A qué grupo pertenecemos o pertenece usted? ¿A los ungidos o a los miedosos? Los dos formaban parte de Israel, los dos. Los dos forman parte del pueblo de Dios. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere. Pero voy al verso 10 y añadió el filisteo: hoy, ¿cuándo? Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Pero cuando vemos que las cosas son muy grandes, cuando vemos que el examen o el dictamen o lo que está escrito en la hoja es muy serio, cuando veo que en mi casa las cosas están muy difíciles, cuando me doy cuenta, o a veces tal vez no percibo que es el gigante el que se está metiendo, pero el gigante aparece en la casa, el gigante aparece en la familia, el gigante trata de deshacer, despedazar, de dañar. Y si no lo apercibo, si no me doy cuenta, entonces ese gigante puede hacer lo que él quiera. Y el gigante le dice: uno nada más. Pero nadie se animaba. Es que, hermano, a veces podemos hablar y hacer mucha pirueta, pero cuando está el orden de batalla, cuando el gigante aparece, cuando lo miro ahí no sirven nada los brincos. Hay gigantes que se están metiendo en tu vida, en tu familia, que aparecen de un momento a otro porque lo que quieren es desestabilizarte, porque lo que quieren es dañarte, porque lo que quieren es sacarte de la tranquilidad y de la paz que tú tienes. El gigante aparece y hay veces que perdemos la tranquilidad y perdemos la paz por culpa de ese gigante. Porque aquí agrega, verso 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron. ¿Cuánta gente hoy día se turba? ¿Cuánta gente hoy día dice? Y tuvieron gran miedo. Y hay personas que dicen: yo no tengo miedo, pero perdió la paz, se turbó. Eso que el gigante le apareció, no lo vio. No discernió el gigante, pero perdió la paz. Se turbaron. Es que no entiendo, es que no sé cómo resolver esto. Es que ¿qué hago? Saúl ni ellos hablaron con Dios. Y quiero decirle que David, cuando fue a enfrentarse al gigante, tampoco habló con Dios. Lo que tengo que ver es para atrás. Y lo que tengo que entender es si Dios ha operado en mi vida y si yo le conozco verdaderamente y si he caminado con Él. Porque si he caminado con Él, ningún gigante me va a quitar la paz que tengo interiormente, mi querido hermano.
Hay gente que pierde la tranquilidad. Hay gente que no puede dormir. Hay personas que se acuestan y no duermen. Pregunto por qué. Porque están turbados. Cristianos, sí. Ellos eran, en términos actuales, cristianos. Eran soldados. Pero se turbaron por las palabras. El mensaje que le aparece ahí en su teléfono, la llamada que usted recibió, el diagnóstico que le dieron, la situación que vinieron y le contaron, la carta que le llegó, la situación en su trabajo. Una hermana que no es de aquí, hace muchos años le conozco y me escribió y me dijo: pastor, puede estar orando por la situación en mi trabajo porque está difícil, está complicada la situación aquí. Mira qué pesado el ambiente, porque hay un gigante que se está involucrando, se está metiendo, y si no hay un ungido, una ungida que se coloque ahí y comience a soltar la palabra y le declare a ese gigante: en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, a usted le apeo la cabeza en el nombre de Jesús. Pero tengo que tener convicción, tengo que tener autoridad, tengo que tener certeza de que Dios camina con uno. Porque si no, son puras palabrerías las que estaríamos diciendo. Y ellos tuvieron miedo. Y dice el verso 12, ¿qué hora es? Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y el tiempo de Saúl, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl. ¿A dónde? ¿A dónde dice su Biblia, mi querido hermano? A la guerra, dice la mía. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su papá. Hay algo que quiero declarar, y es: ungidos y miedosos. ¿Sabe por qué los hermanos de David no pudieron enfrentarse al gigante? Porque no habían sido ungidos. Si usted se va al capítulo anterior, el capítulo 16, dice que David fue ungido. Era el ungido de Dios. Usted es un ungido y una ungida del Dios Todopoderoso. Y tiene que tener seguridad que la unción está en usted. Porque cuando le va a aparecer el gigante es cuando nos damos cuenta si usted está ungido y ungida o no. Pero David había vuelto y dejando a Saúl para apacentar. Verso 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. El número 40 tiene mucho que ver. Algunos lo colocan de diferentes formas. Jesús ayunó 40 días y tuvo que enfrentarse al maligno. Algunos lo colocan como un número de enfrentamiento, de guerra. ¿Por dónde voy? 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. David
iba simplemente como un mensajero, iba a ver cómo estaban sus hermanos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando. Verso 19. Peleando contra los filisteos. Habría que ver la traducción, porque hasta aquí no habían peleado, hasta aquí no se habían enfrentado. Hasta aquí lo que hacía era que salían en carrera. Y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Hermano, yo no sé si a usted le gusta o no, pero a mí me gusta detenerme y extraerle a la palabra, porque yo aquí me encuentro de que en la mañana David se fue. Y cuando llegó al campamento, dice que el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Pero pregunto, ¿para qué? ¿De qué servía esos gritos de combate? Sí, no hacían nada más. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Uno estaba al lado norte y el otro al lado sur, pero había un valle en medio de ellos. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat del filisteo de Gad. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre. ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? ¿Lo está leyendo, hermano? ¿Qué dice su Biblia? No le escuché. Ok. Huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: David quiere indagar, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Pero aquí me encuentro algo que me llama la atención. Y oyéndolo hablar, su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? No conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Su propio hermano lo desacredita. ¿Qué significa eso? Que a veces hasta mi propia familia va a haber alguien que me va a desacreditar, que va a decir: pero usted quién es, pero qué es lo que está haciendo, pero para qué sirve eso, si usted no sirve para nada. El diablo va a usar al que él quiera para venir a tratar de hacer que nosotros desistamos. Su propio hermano puede hacer que su marido, puede hacer que su esposa, puede hacer que sus hijos, puede hacer que su mamá o su papá, puede hacer que su jefe, puede hacer que sus hermanos o sus hermanas que vengan y se metan con usted para tratar de bajarle
Y para decirle, usted no puede. Su hermano que estaba, y si él era tan grande, aquel jovencito parecía que no podía, pero su hermano viene y se enoja. Ahí se encendió en ira, se enojó. Pero si era tan hombre, ¿por qué no iba a enfrentarse con el gigante? Por eso, hermano, no se trata de mala crianza. Hay gente que se enoja. Eso no es unción. Hay gente que vocifera. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es que se dice esa palabra? No. ¿Cómo? Bueno, terminan era. Me va a disculpar usted que me está viendo ahí desde su casa. Pero hablan mucho. Levantan la voz. Hacen mucho espaviento. Pero no tienen unción. Y tratan de desanimarte. ¿Nunca le ha pasado que en su familia haya alguien que trate de desanimarte? ¿Nunca le ha pasado que tal vez su marido, su esposa trate de desanimarte? ¿No le ha pasado que uno de sus hermanos, sus hermanas o sus hijos traten de desanimarle? Muchas veces aparecen ahí para hacer que usted retroceda, para que se devuelva, para que no se enfrente al gigante, porque el diablo sabe que el único que le puede cortar la cabeza es usted, que es un ungido y una ungida del Dios Todopoderoso. Pero va a usar siempre a alguien para desanimarte. Y es la gente que no hay que ponerle atención. David responde, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto, mero hablar. Mire la manera en que responde David. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué es el asunto? Y dice, y apartándose de él. No es que le dijo, ya usted no es más hermano mío, no. Le dijo, apartándose de él. Se apartó. Y preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta. Y fueron oídas las palabras de David que había dicho, y se las llevaron a Saúl, o se las dijeron, y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. No le dijo a sus hermanos, se lo dijo al rey. Tranquilo, rey. Y dijo Saúl a David, hasta el rey lo trata de motivar. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Hermano, cuánta gente trata de desanimarnos en el camino, que son usados para no enfrentar al gigante. Ese gigante va a seguir todos los días quitándonos la paz, la tranquilidad, va a venir a desafiarnos, y uno tal vez quiere, pero tiene al lado gente que en lugar de animarlo lo desaniman. Hay personas que aparecen en nuestra vida o que pueden llegar a aparecer en algún momento, tal vez de afuera, tal vez amigos, compañeros, gente que quiere hasta aconsejarlo. Retírese, no haga eso. Usted no puede, eso es demasiado grande. Abandone. No vuelva a la iglesia. ¿Para qué? Porque el enemigo va a usar a quien quiera usar. Si usted se deja desanimar por la gente que le rodea, cuando digo que le rodea, puede ser familia, pueden ser amigos, pueden ser quien sea, compañeros, vecinos, pero si se deja
que las palabras de ellos repercutan en su corazón, entonces usted no podrá enfrentarse al gigante. Y el gigante cada día llegará para robarle la paz que Dios te ha dado. Si usted está viejo, pero si usted lo que es un chichoso, si usted lo que es, y comienzan a atizarle la hoguera, y algunos escuchan y dejan que el veneno les ingrese. David no hizo eso. Y todavía el más grande, mire qué está diciendo aquí, que hasta un líder te puede ir a pedirle consejo a un líder, y un líder puede decirle, es que no hay solución. Sí hay solución. Si usted es un hombre y una mujer ungida, hay solución. Porque esa paz que te están robando es del gigante que está llegando a diario allí a querer que vivamos en una pura zozobra. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, no dice que el oso o el león iba detrás de David. ¿Da que no? Aquí dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, aquí en el corderito, y se levantaba contra mí y yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Usted puede pensar que mucha ciencia ficción, hermano, la vida espiritual hay que saber interpretarla y entenderla. La vida espiritual, precisamente de eso que cotidianamente aparecen situaciones que tratan de que no podamos dormir. Hay gente que a veces no puede dormir. Hay gente que tiene que medicarse para poder dormir. Hay personas que pasan la noche entera allí pensando. Mi pregunta es, ¿por qué? Es que hay un gigante que está allí. ¿Y por qué no lo apiamos? ¿Por qué le tenemos miedo? Es que no sé cómo hacerle frente, y lo que hacemos es que nos enojamos como el hermanito de David. Y dice David, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado. No dice al pueblo. La Biblia dice que Dios pelea sus batallas y las mías, ¿sí o no? Entonces, si Dios pelea las batallas y que nosotros somos sus hijos, Él nos va a defender. Por eso es que David declara la palabra, porque dice, ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió en el verso 37, Dios me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, también me ha librado de la mano. Vea la palabra que está soltando. Él también me ha librado de la mano de este filisteo. Está declarando la palabra en futuro. Ni siquiera había descendido al valle para enfrentarse al gigante, pero ya estaba declarando la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, mi querido hermano. Pero si nosotros no la declaramos, entonces ahí vienen los problemas. Que hay dificultades, es donde debemos caminar en fe. Señor, te doy gracias, tú tienes cuidado de mi vida. Que me dan un diagnóstico. Señor, te doy gracias porque mi vida está en tus manos y tú cumplirás tu propósito en mí conforme a tus designios y tu voluntad. Que hay problemas en el hogar, Padre, te doy gracias, Señor, porque aquí reina la gloria de Dios, la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento. Aquí, Señor, tú te manifiestas y cualquier demonio que aparezca aquí será sujeto en el nombre de Jesús.
Y si su marido habla más de la cuenta, no le pegue gritos a él. Suelte la palabra y diga: en esta casa la gloria de Dios desciende. Y a ese gigante, Dios, en el nombre de Jesús, que está interviniendo en mi maridito, yo le apeo la cabeza en este día, en el nombre de Jesús. Y usted se lo apea. Pero no se deje, no le pegue gritos al hombre. Y si es la señora la que siempre está allí, como una gallina culeca que siempre ahí está revoloteando, entonces usted, hombre, colóquese en la brecha y diga: no le esté diciendo tantas palabras a ella, ni a los hijos. A veces se apañan entre los hermanos. Es que eso no es así, esto es espiritual. Y unos dicen y otros dicen: lo que hay que hacer es colocarse allí como David, en el nombre de Cristo Jesús. Yo soy más que vencedor, Dios me ha dado la victoria, y en el nombre de Jesús, todo lo que esté viniendo a mi casa, que esté quitando la paz y la tranquilidad, yo deshago eso en el nombre de Cristo Jesús. Confieso con mi boca que el Rey de Reyes y Señor de Señores es el que tiene el control en esta casa, y Él tiene dominio de mi señora, de mis hijos y de mi esposo también. Pero tengo que colocarme con firmeza. No somos miedosos, tenemos que ser ungidos porque Dios te ungió a ti. Pero hay que soltar la palabra, porque si no se suelta, entonces, hermano, el gigante seguirá uno y otro. 40 días había llegado allí. Y si David no aparece, 41 y 42, y no sé hasta dónde iba a prevalecer. No se complique, dijo aquel: viva feliz. Hay personas que se complican la vida en los hogares y siempre están en una batalla ahí, y aparecen los hermanitos como Eliab. ¿Qué estás haciendo? Si usted, ¿para qué ora tanto? No le dé pelota. Usted enfréntese al gigante ahí en su cuarto, dobla la rodilla, levanta las manos y suelta la palabra. Entra al cuarto donde su marido duerme, te levanta las manos cuando él no está para que no lo escuche, o si es la señora, o si son los hijos, y levanta las manos y diga: yo limpio los aires, la atmósfera en este recinto, como paso la escoba, también paso el palo de piso espiritual, limpiando los aires en el nombre de Jesús, declarando que el diablo en esta casa no tiene potestad. Aquí Jesucristo y el Espíritu Santo son los que reinan, son los que gobiernan. Y si alguno quiere venir en cualquier nombre, yo receto y declaro la palabra, que en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, como David lo declaró, está conmigo, y por tanto soy más que vencedor, y cualquier cosa tiene que desaparecer. Pero a veces nos dejamos, hermano, porque es que los ungidos saben cómo actuar. Pero tenemos que ser gente ungida. Y diga usted: yo soy ungido. Diga: yo soy ungido, yo soy una ungida de Dios. Dios me ungió a mí para hacer cosas. Ya David había sido ungido. Hermano, se me fue el tiempo hace rato, y estoy en la introducción. Y de feria lo vamos a seguir la semana entrante. Si usted no viene es porque no le gustó. Y entonces vamos a hablar de los miedosos más. No, no es cierto. Es que, hermano, hay que pararse firme. Esto no es con espada ni con ejército. Esto es con el Espíritu de Dios. Alguien me preguntó algo ayer. Tuvimos reunión de pastores y un hermano llegó muy temprano. Teníamos ayuno, teníamos oración ayer, intercesión.
Y antes de las 8 de la mañana estábamos ya ahí listos y preparados. Y un hermano Heredia, él no es pastor, pero llegó y se sentó al lado mío y me preguntaban y me contaba situaciones y anécdotas. Yo le decía, a ver, hermano, la Biblia dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo y el que no esté preparado se lo lleva. Lo que viene a su vida y a la mía es porque usted y yo estamos capacitados para salir adelante en el nombre de Jesús. A David le tratan de poner las ropas del rey. Y Saúl vistió a David, verso 38, porque termino. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Nunca camines con lo de otros. La unción tiene que ser propia. Usted no puede caminar con la unción de su papá o de su mamá. Dios usó a mi papá de muchas maneras y él contaba algunos testimonios, pero yo no puedo vivir de lo que él contaba. Dios lo usó a él en su tiempo, en su momento, en diferentes áreas, pero yo no vivo de eso, porque tengo que vivir de la relación que puedo tener con Dios. Y hay gigantes que han aparecido, y no le hablé de cuántos gigantes. El próximo domingo le menciono los gigantes y las piedras que David tomó, que es un tipo de orden profético. ¿Por qué cogió esa cantidad de piedras? Pero será el domingo entrante que pueda terminar con esto. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. Dios te ha hecho un hombre y una mujer ungida. Dios te ungió un día y el gigante va a aparecer. Porque quiere robarte tu paz. El diablo trata de distraerte. Eso que usted escucha en los parlantes, si usted le pone atención, es porque Satanás te quiere distraer, porque así trabaja Satanás. Métase en la presencia de Dios y dígale: Señor, yo cuando me meto, a mí no me detiene nada. Aleluya. En la presencia de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu casa? Tu trabajo, tu familia. ¿Cuáles son las relaciones que tenemos en el matrimonio? Es que ahí se mete el gigante y llega a desafiarte. Yo haré un altar en mi casa y traeré leña cada mañana.
y arderá continuamente. David tenía experiencia, tenía intimidad con Dios. Cuando él estaba en el campo, sus hermanos no estuvieron con él en el campo. Cuando él tenía que defender a una de sus ovejas, porque aparecía un oso o un león, no se amedrentaba ante nada. Ahora menos se iba a amedrentar ante un gigante. Él entendía y tenía seguridad de quién estaba con él. David miró al campamento, miró a sus propios hermanos y se dio cuenta que sus hermanos tenían miedo. Se dio cuenta que su hermano mayor, que vino allí a querer desanimarlo, David comprendió de dónde venían aquellas palabras y no la emprendió contra su hermano. A veces equivocamos el camino y nos enfrentamos a nuestra familia, y nos enfrentamos a la esposa o al marido, nos enfrentamos a los hijos, nos enfrentamos a nuestros padres, o nos enfrentamos al líder o a los compañeros. Es que no son ellos. Equivocamos la vía. David sabía, conoció, entendía. No era la lucha contra su hermano, no era ahí. Él entendió que la batalla, como escribió el apóstol Pablo, es contra principados, potestades, huestes infernales. David comprendía esas cosas y por eso no siguió la corriente. Mi amado, hermana, no pierda su tiempo enfrentándose a aquellas personas que te desaniman. No te enfrentes a aquellos que tratan de impedir tu avance. Dios te ungió. El Espíritu Santo te ha ungido. Eres una ungida de Dios. Eres un ungido de Dios. Dios está contigo. No gastes saliva, no gastes palabras. Desciende, cruza el arroyo. Debes cruzar el arroyo. Junta las piedras que creas que son necesarias y enfréntate al gigante. Se mira muy grande, muy desafiante. Hay veces que llegan pensamientos a nuestra mente donde se dice no van a cambiar. Que esos pensamientos derríbalos y que Dios es el que va a cambiar a la gente. Pero usted derribe al gigante. Él viene para impresionarte. Él viene para robarte la paz. Quizás en tu casa hay noches que han pasado donde la paz se ha ido, donde nos podemos sentar a hablar, donde nos podemos sentar a conversar, pero lo que menos hay es paz. Hay tribulación, hay enojo, hay angustia, hay situaciones incómodas y difíciles allí, porque el enemigo eso es lo que busca. El gigante lo que busca, y los que tienen miedo, eso es lo que buscan.
Pero cuando tienes un ungido o una ungida a tu lado, esos son de los que dicen: nos vamos a parar en la brecha en el nombre de Jesús. No importa ese diagnóstico, no importa lo que haya salido en el examen. Antes del examen, antes debes profetizar. David declaró antes de ir a enfrentar al gigante. Pero nosotros a veces no hacemos eso. Es antes de enfrentar al gigante que tenemos que declarar la palabra diciendo: y Dios lo ha entregado en mi mano también. Porque no somos nosotros los que vamos a pelear humanamente con nuestras fuerzas o capacidad. No gastes su energía. Es a través del Espíritu Santo. Es a través de la obra de Dios. Él te brinda la victoria. Padre, te doy gracias por esta mañana, por la oportunidad que me has concedido, Señor. Dios, tal vez en alguna ocasión o muchas, me coloqué en orden de batalla como el pueblo de Israel. Pero debido a las situaciones o circunstancias, debido a lo que escuchaba o escuché, tal vez a lo que miré, me sentí amedrentado. Pero hoy comprendo, Dios, de que tú un día nos ungiste, y los ungidos soltamos la palabra, y no hay quien nos haga desistir, y no hay quien nos envíe o nos suelte una palabra para poder traer una desmotivación a nuestro espíritu. No, Señor, somos de los que vamos hacia adelante, sabiendo quién pelea nuestras batallas, sabiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús, y que la buena mano tuya estará sobre cada uno de nosotros para bendición. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos. Te doy gracias, Señor, por cada uno de estos hombres y mujeres. Te doy gracias por sus hogares y sus familias. Padre, te doy gracias por los que nos miran a través de la cámara, del receptor en la casa o en cualquier lugar donde ellos se encuentren. Esa hermana, ese hermano, ese hombre, esa mujer, Padre, Dios, declaro sobre ellos también, oh Dios, que el Espíritu Santo seguirá perfeccionando su obra en cada uno, y que tú los llevarás de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Padre, en el nombre de Jesús, que irán como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Dios, que ninguno se quedará en el camino, que tú no harás su pie al resbaladero, porque no se dormirá aquel que guarda y cuida a Israel. Que el bien y la misericordia los seguirán todos los días de su vida. Y aunque tengan que pasar por el valle de sombra de muerte, no temerán mal alguno, porque entienden que tú estás con ellos, Señor, y que tu vara y tu cayado les infunden aliento cada día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradezco por esta oportunidad y por este tiempo, por el tiempo que me has permitido y concedido, Señor, de poder exponer tu palabra. Dios, vivimos tiempos difíciles, y como decía esta pastora, Señor, ayer, hay brujos que están en las partes altas de esta ciudad, tratando, Dios, de que la obra tuya se paralice, de que el pueblo de Dios se estanque, de que haya divisiones, de que hayan situaciones allí. Dios, en estos días está ocurriendo esto, pero en el nombre maravilloso de Jesús tenemos la cobertura tuya, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Sí, Señor, como tú guardabas y cuidabas a la nación de Israel
cuando la sacaste de Egipto, una columna de nube los cubría, los guiaba, Señor. Y cuando los egipcios estuvieron cerca, allí una columna de nube no dejaba que llegaran ante ellos. Dios, de esta misma manera estás guardando y cuidando a tus hijos, a tu pueblo en estos días. Y tú, Señor, seguirás siempre llevando a este pueblo hacia adelante. Oh Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, declaro bendición en los hogares, declaro bendición en las familias. Declare la palabra ahí sobre su hogar, sobre su familia, sobre sus hijos. Sí, en el nombre de Jesús, diga: mi familia es una familia bendecida, mis hijos son bendecidos, en mi hogar, en mi matrimonio, en todo eso Dios es el que reina y es el que tiene siempre la última palabra. Y Dios interviene en todo momento, y la paz que a veces se ha querido ir, esa paz que sobrepasa tu entendimiento, en el nombre de Cristo Jesús estamos declarando que seguirá operando, seguirá fluyendo en nuestro ser interior, porque el Dios de la gloria está con nosotros. Aleluya. Dios declara una semana de bendición. Extienda sus manos para el frente. En el nombre de Jesús declaro la palabra sobre ellos. Serán guardados en su salida como en su entrada. Declaro, Señor, que lo que toque en sus manos será prosperado en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Que no faltará ni escaseará el alimento sobre la mesa ni en la alacena, porque conforme a tu riquezas en gloria en Cristo Jesús, tú suplirás cada una de sus necesidades, oh Dios. Señor, tu mano sobre los que están afectados de salud, para que tengan restauración. Aquellos que están pasando una economía complicada y difícil, Señor, bendecimos esas vidas, declarando que la puerta se abre y la bendición comienza a fluir de una manera sobrenatural y sorprendente. En el nombre maravilloso de Jesús, guarda todo tu pueblo esta semana, Señor. Cuídalos, y que siempre, en todo tiempo, sean llevados en paz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.